Se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. 2, 100, 1000 malos poetas se necesitan para que estallen las 10.000 flores del poema. Que en ellos viva la poesía, la innecesaria, la fútil, la sutil poesía imprescindible, o a la inversa, la poesía necesaria, la prescindible para vivir. Que florezcan 10 Maos en el pantano y en la barranca un L, un Juan, un Gelman como elefante entero de cristal roto o un Rojas roto mendigando a la reina de España. Ahora España ha vuelto a ser un reino y tiene reina y rey del reino. España es un tablero de alfiles politizados y peones recién comidos, a la derecha, negros, paralizados, fuera del juego. Y aquí hay torres de goma, alfiles policiales, y aquí hay torres de goma, alfiles politizados y damas policiales vigilando la casa. A la caza del hombre, por hambre corren todos y saltan de la cuadrícula y son comidos. Todo eso abunda. Faltan los poetas, los 1000, los 10.000 malos, cada uno armado con su libro de mierda. Faltan sus ensayitos y su novela en preparación. Y los currícula y sus 10.000 applies nos faltan. No es la muerte del hombre, es una gran ausencia humana de malos poetas. Que florezcan 100 millones de tentativas abortadas, relecturas, incordios, folios de cartulina, ilustraciones de gente amiga, cenas con gente amiga, exégesis, escolios, tiempo perdido como todo. Se necesitan poetas gay, poetas lesbianas, poetas consagrados a la cuestión del género, poetas que canten al hambre, al hombre, al nombre de su barrio, al arte y a la industria, a la estabilidad de las instituciones, a la mancha de ozono, al agujero de la revolución, al tajo agrio de las mujeres, al latido inaudible del Pentium y a la guerra, entendida como continuidad de la política, del comercio, del ocio de escribir. Se necesitan Betos, Titos, Carlos que escriban poemas, Alejandras y Martas que escriban, nombres para poetas, anagramas, seudónimos y contraseñas para el chat room del verso se necesitan. Una poesía aquí del cirujeo en la vereda, una poesía aquí de la mendicidad en las instituciones, una poesía de los salones de lectura de versos, una poesía por las calles, venid a ver los versos por las calles, una poesía cosmopolita, subid a ver los versos por la web, una poesía del amor ayornado, bajad a ver poesía en el pesebre del amor, una poesía explosiva, etarra, ética, poéticamente equivocada, en los papeles, en los canales culturales de cable, en las pantallas y en los monitores, en las antologías y en revistas y en libros y en emisiones clandestinas de frecuencia modulada, se buscan poetas y más malos poetas, grandes poetas celebrados pequeños, poetas notorios, plumas iluminadas, hombres nimios, miméticos, deteriorados por el alcohol, descerebrados por la droga, hipnotizados por el sexo, idiotizados por el rock, odiados, amados por la gente de aquí. En las habitaciones se buscan, en un bar, en los flippers, en los minutos de descanso de la oficina, entre dos clases de gramática, en clase media, en barrios vigilados se buscan. Habrá en la tropa, en los balnearios, en los baños públicos que han comenzado a construir, en los certámenes de versos, en los torneos de minifútbol, bajo el sol quieto, a solas con su lengua, a solas con una idea repetitiva, con gente, sin amor. No es el fin de la historia, es el comienzo de la histeria lingual. Todo comienza y nace de una necesidad fraguada en la lengua. Falsifiquemos el deseo. Te necesito, nene. Para empezar, te necesito. Para necesitar te pido ese minuto de poesía que necesito. Necio, quisiera ver si me devuelves el ritmo de un mal poema, que me acaricies con sus ripios, que me turbes la mente con otra idea banal y que me bañes todo
con la trivialidad del medio. Y en medio del camino, en el comienzo de la comedia terrenal, quiero vivir la necedad y la necesidad de un sentimiento falso. Se necesitan nuevos sentimientos, nuevos pensamientos imbéciles, nuevas propuestas para el cambio, causas para temer, para tener aquí en el sur. Y arriba España es un panal de hormigas orientales, rumanos, tunecinas, suecas a la sombra del rey. Riámonos del rey, de su fealdad, de su fatalidad, de su graciosa majestad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Ay, lengua, aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturadas de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas. ¿Qué música escucho? La verdadera. Te digo lo que tengo acá en este momento. Los folclore iraní, folclore pakistano, antiguo folclore argentino, antigua samba brasileña, tango. Bueno, mirá, esto es brasileño, pero no la pavada brasileña que escucha la gente, ¿no? Brasileño, por ejemplo, Cartola, los primeros de Elis Regina. Cartola era un negro del Morro que era el presidente de la escuela de samba da Mangueira en los años 40. Era jefe de una escuela de samba. Vine otra vez con la esperanza de tu corazón, de mi corazón, que te está terminando el verano. Está terminando el verano. Las rosas no hablan, solamente exhalan un perfume que robo de ti. ¿Oís eso? Para ver os teus olhos tristos e quem sabe sonhavas beijos. Uy, Dios. ¿Viste el color de los ojos? ¿Viste el color? La milonga La Galponera. ¿La conocen? No conocen una mierda. Pero te digo, por ejemplo, La Galponera tiene estrofas que yo no pude ser nunca, algo así. Mira cómo describe La Montonera. Y cómo la describe y cómo analiza su composición y su sentido político. Político en el sentido marxista de la política, ¿no? Fue el capataz de sargento, de comandante el patrón, y los peones de milicos, salga de ahí, si era un primor. Y ustedes no lo perciben porque no sé qué represión padecen. Eso no lo hace nadie de los músicos contemporáneos, ningún rockero, ni por supuesto no lo hace Charly García, ni lo hace Tarado de Fito Páez, ¿se entiende? Ni lo hace Jaime Ross, que no es tan tarado. El cubano, ese cubano que canta música falsa de protesta falsa. Silvio Rodríguez, ese que escribe amo una mujer clara en un país de negros, ¿no? No, si miran la foto del gobierno no, pero si miran la población sí. Amo una mujer clara que me ama sin pedir nada. Es una cosa pequeña, una concepción pequeña burguesa de la mujer y del amor. Lo poco que tengo de poeta es lo que más vale de mi obra en prosa. Cuando haces prosa, ¿uno se pone como poeta? O sea, no entiendo eso. No, es otra cosa, es otra voz. En poesía la escuchás bailándola, ¿no? En la prosa la escuchás pensándola. ¿Está? Es una alegoría lo que estoy diciendo, una metáfora, no es tan así, pero... Ahí... ¿Entendeu? Ahora lo que pasa es que hay muchos grandes poetas que los vemos todos los días, hasta los leemos todos los años y no nos damos cuenta que son grandes poetas. Porque el gran poeta, el rango de una poesía es algo como si fuese completamente lógico y mecánico, el determinante
el rango, el pertenecer o no pertenecer a lo grande, pero nadie lo puede dilucidar hasta que se produce la grandeza. Yo te diría, aplicando una cosa una teoría sobre el clasicismo de Borges, diría, un gran poeta es uno que uno lee ya sabiendo que ya le va a gustar, que le va a gustar. ¿Para qué sirven los malos poetas? Sirven para poner legítimamente la próstata en una conferencia. Su propia próstata, además. No existe, ¿eh? Hay que ver si Charly García, o uno que no es bueno, pero Jaime Ross, que es bueno, mal que bien, meten a su próstata en una poesía. Mirando el programa de estas jornadas, noté que me tocaba hablar, o nos tocaba hablar, después de la apertura. Y me parecía un alivio que justamente hubiera una apertura formal. Pero a la vez no me parece un mal comienzo, en este caso, para hablar de Fowell, hablar de los libros de poesía que editó Fowell 1980 más o menos. Es decir, lo veo como un comienzo y no como una apertura. Porque estos libros fueron de las primeras intervenciones de Fowell en el campo de la literatura argentina, o por lo menos yo lo pienso así. Es uno de los inicios literarios de Fowell, y uno de esos inicios es que él fue editor de libros de poemas. Creo que fue Ezra Pound, o lo dijeron sobre Pound, y tal vez el que lo dijo sobre Pound fue Hugh Kenner, o tal vez lo agarré de otro lado, pero dijo que a un hombre, una persona, se lo juzga por su mejor trabajo. Y si pensamos en el mejor trabajo de Fowell, a mi criterio se puede nombrar muchas cosas. Se puede nombrar la novela Los Pichiciegos, sus cuentos, los ensayos y artículos recopilados en los libros de la guerra, la introducción autobiográfica a Cantos de marineros en La Pampa, un libro editado en España, y el largo poema En el bosque de pinos de las máquinas, que Fowell, si no me equivoco, nos dio para publicar en poesía.com en los 90, creo que con audio y demás. Y también entre sus mejores trabajos están los libros de poesía que editó en esa editorial propia que llamó Tierra Baldía. Esos libros son episodios de Leónidas Lamborghini, poemas de Osvaldo Lamborghini, Austria-Hungría de Néstor Perlonger y Su Majestad etcétera de Oscar Steinberg. Y si esos nombres ahora suenan evidentemente, yo puse la palabra consagrados o conocidos o justamente destacados, creo que hay acá un sector o una sala que por suerte lleva el nombre de Leónidas Lamborghini. También se sabe que en 1980 eso no estaba tan claro. Y la publicación de esos libros en 1980 preanuncia un poco, o al menos contribuyen a que el trabajo de estos autores que ahora consideramos tan importantes perdurara. Hay un dato más, es que Fowell usa, o al menos eso cuenta la anécdota, que Fowell usa el dinero del Premio Literario Coca-Cola para financiar la publicación de estos libros, ¿no? Eso siempre me pareció nada más que una anécdota, pero tal vez ahí se esconde una actitud. Porque, quiero decir, por ahí la edición podría haber sido un capricho, un gusto, un lujo que se da a alguien con buen gusto literario, ¿no? Pero me parece que no es así. En definitiva, estos 4 libros son el comienzo de un intento por parte de Fowell de desplegar una idea de literatura argentina.
una idea, una concepción que va a sostener con determinación hasta su muerte. Y creo que era su idea de lo que debía ser la literatura argentina después de Borges. Es una idea que desde muy temprano incluye lecturas de Aira, de Cohen, de Carrera, etc. Y después esas lecturas se multiplican para incluir a muchos otros, a Raimondi, Ríos, Mattoni, Casas, Martín Rodríguez. La lista es interminable, o no interminable, pero una lista considerable. Y claro, al detectar esto en Fowell, o por lo menos un poco al detectar yo esto en Fowell, en algún momento en los 90 nosotros le acercábamos libros, ¿no? Y uno de los libros que yo le acerqué fue un libro de poemas de Alejandro Rubio. Y en ese momento Fowell no le prestó mucha atención al libro. Entonces yo me decía, bueno, Fowell es una máquina de leer literatura contemporánea, pero bueno, se le pasó el libro de Rubio, ¿no? Y después, después de años, una de las últimas notas que escribe, contratapas que escribe Fowell en Perfil, es sobre un libro de Rubio en prosa, que se llama La Garchofa Esmeralda. Entonces, bueno, tenía una lectura que considero muy afilada. Y a modo de ejemplo se puede trazar el recorrido que hace Fowell para promover determinadas obras. Si uno observa el caso de Osvaldo Lamborghini, o sea, Fowell publica en Tierra Baldía el libro Poemas, y después eso hace un largo recorrido hasta un número, si no recuerdo mal, hasta un número de tapa del suplemento ADN de La Nación, y pasando por la promoción o por el interés que tenía Fowell en que se publicara la biografía de Osvaldo Lamborghini por Strafacci, ¿no? En Mansalva. Así funciona un poco el sistema de Fowell en cuanto a lecturas. Y esto es un poco lo que distingue a Fowell, que por otro lado elige operar solo, y no para promover dos o tres, sino una multiplicación de autores. Es decir, no establece un grupo, pero tampoco parece del todo apropiado definir a Fowell simplemente como un escritor. En sus inicios, en su mito de origen, si se quiere transitar lo que ya es un poco un lugar común, la publicación de estos libros de poesía y luego la insistencia sostenida en los ensayos, por ejemplo, donde analiza la obra de Shirley, pero también en un ejercicio de agitación casi callejera, es ahí donde se ve que Fowell era una figura fuera de lo ordinario, ¿no? Tal vez también lo que estaba haciendo Fowell era explorar lo que viene después de ser escritor, como si pensara, con algo de razón, que solo escribir, que ser escritor, no es algo del todo satisfactorio. Y además como si la figura de escritor fuera una categoría histórica que puede quedar en desuso por el avance de las redes sociales, la tecnología, lo que fuera. Voltaire decía que si Dios no existe, entonces habría que inventarlo. De Pound, su biógrafo, decía que si no hubiera existido sería muy difícil de inventar. Lo mismo corre para Fowell. Es la cuidada edición de los libros de otros con tanto empeño, en un momento donde lo que escribía Leónidas Lamborghini, por ejemplo, estaba en discusión y no iba a ser aceptado hasta mucho tiempo después, lo que da comienzo, y acá me repito un poco, al derrotero de Fowell. Fowell operaba solo, no se recostaba sobre el hombro de nadie, pero entendía la literatura como una actividad humana y social. Justamente publicaba estos libros porque quería que circulen entre los humanos. Lograr una visión propia, una idea de literatura, lograr que una visión propia, una idea de literatura se expanda y sea aceptada, casi que se canonice, es un arte en sí mismo que solo puede intentar alguien, con perdón de la expresión, profundamente humano. Para lograr captar el valor de Lamborghini y Perlonger, tan distintos entre sí, en 1980, hace falta eso,
una mente abierta. No sé si vieron la propaganda de la camioneta Iveco en Fútbol para Todos, donde el que maneja dice que hace falta tener una mente abierta para escuchar música de ruta en una avenida. Bueno, hace falta una mente abierta para editar poesía. Todos discutimos sobre el valor de Perlonger y de Osvaldo Lamborghini, pero Fowell sabía que en algún momento iban a ser indiscutidos. Contribuyó a que tengamos sus libros para poder discutirlos hasta entender que son de algún modo indiscutibles. Fowell inventó a Fowell, pero no se debe caer en la trampa de pensar que era una invención inhumana. Estos libros de poesía prueban eso concretamente. Se sabe que Leónidas Lamborghini estaba muy agradecido con Fowell, tenía un reconocimiento con Fowell. Y sabemos también que hay muchos más que están agradecidos. Y si estamos acá en estas jornadas es porque Fowell nunca pidió nada a cambio. Gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches ya casi. Había hasta hace poco en YouTube varios videos de las charlas que Fowell dio en Montevideo muy poco antes de morir. De hecho, un fragmento de esas charlas aparecieron en el video que se vio hace unos minutos. En YouTube ya no están más, de todas maneras, esos videos. Uno de ellos estaba dedicado a la cuestión del poeta y de la poesía. Algo de eso vieron también acá. En ese video, en esa conferencia, en esa charla que dio en Montevideo, Fowell empieza hablando de Hölderlin, el poeta alemán. Y cita en alemán los dos versos finales del poema Andenken, que se podría traducir como memoria o recuerdo o recordación, o en memoria incluso. El verso dice: Was bleibet aber, stiften die Dichter. El verso podría traducirse como: pero aquello que perdura lo fundan los poetas. Fowell, sin embargo, nos ofrece en esa charla, en esa conferencia, una traducción un poco más personal. Él dice: cosas que duran, pero las fundan los poetas. Cosas que duran, pero las fundan los poetas. Es decir, hace una traducción casi literal en la que el aber, el pero en alemán, queda exactamente en el mismo lugar en castellano. Es decir, antes de la coma y no después de la coma, como sería esperable. Fowell está traduciendo entonces con el oído. La pausa que viene después de ese pero marca la cesura que separa los dos hemistiquios septasílabos del alejandrino que Fowell construye en esa traducción. Hölderlin venía usando el pero para contrastar con la primera parte del poema. Fowell convierte ese pero en un elemento puramente sonoro, para decir simplemente: las cosas que duran las fundan los poetas. Es una pausa que encontramos bastante seguido en los poemas de Fowell. Por ejemplo, un ejemplo muy conocido: se necesitan malos poetas, buenas personas, pero poetas malos. Antes de llegar al oído, sigamos un momento más con esta cuestión del sentido. El poema de Hölderlin tiene en principio un asunto que uno podría pensar fowelliano, en el sentido del Fowell marinero, del hombre de mar. Ese poema nos habla del viento del nordeste y del río Garona, que desemboca en el Atlántico. El navegante es para Hölderlin el modelo del hombre de acción, lo que siempre quiso ser y siempre fue Fowell. Ese poema es de alguna manera otra versión de Versiones del mar. Amar, sí, y en ese mar perderse. Llamar, perderse a un extravío. Mar amarillo, mar amariconado. La mar, la amarga superficie que nos refleja y nos revela plegándose sobre sí, sobre nos. Los mares, según Fowell, no son 7, sino 9, un número algo más mágico.
Si la poesía, dice Fogwill, explicando una vez más a Hölderlin, revela algo, eso que revela pasa a pertenecer al mundo de las verdades eternas, el mundo de los teoremas. Era un poco la idea de Heidegger, que Fogwill tampoco pasa por alto, según la cual la poesía es famosamente la instauración del ser con la palabra. Lo que existe, insiste Fogwill, existe solo porque se lo nombra poéticamente. Creo que Fogwill creía en eso, en que la poesía era una forma de conocimiento y que revelaba también lo verdadero. Ahora, ¿qué quiere decir nombrar poéticamente? Antes de llegar a ese punto, me gustaría decir que muchos de los poemas de Fogwill participan de esta relación o de esta tensión entre verdad y revelación. Pensemos otra vez en Últimos Movimientos, que concluye con el poema La sed está en la boca. ¿Qué sed? ¿Qué boca? La sed de Fogwill por otra boca. En el medio conocemos al señor Fogwill, el personaje de sí mismo, que fuma en pipa tabaco latakia, que juega con una granada y que espera. Pero la verdad de esos poemas no está solamente en lo que dicen de quien los escribe. Es más, se diría que es ahí donde menos está. Por supuesto, creo que todos saben que Fogwill cantaba. Cantaba canciones de muchos tipos, pero tenía predilección por un tipo particular de canción, el Lied, es decir, la canción romántica alemana. Cantaba Schubert, cantaba Wolf, que empezó a leer con partituras cuando Francisco Kröpfel le trajo de Estados Unidos justamente las partituras con las canciones de Wolf, y cantaba Schumann. Me acuerdo de una discusión que tuve una conversación que tuve con él sobre el primer Lied del ciclo de Schumann, Amor de Poeta, que empieza con un verso que dice, en el maravilloso mes de mayo. Y al final de esa estrofa, el poema y la canción dice, fue entonces cuando en mi corazón brotó o nació, como quieran traducirlo, el amor. En broma, yo le dije que en lugar de aufgegangen, es decir, la idea de que ha brotado, ha nacido, podría cantarse ausgegangen, es decir, se apagó, se marchitó. Era una tontería, me gustaba un poco esa estupidez, esa ironía del mes de mayo y el agostamiento, un poco como si fuera una nueva versión de Abril es el mes más cruel, ¿no? Pero a Fogwill no le causó nada de gracia la idea. Es más, pensó que yo recordaba mal la letra. Cuando le dije que lo estaba diciendo a propósito, cambió de tema y me di cuenta que, como era lógico, confiaba más en el texto de Heine que en mi variación un poco estúpida. El Lied, de todas maneras, era la matriz del pensamiento musical de Fogwill. Creo que el conocimiento del Lied se proyecta también sobre su gusto por otras variedades de la canción, incluso por otras variedades de la canción popular. Y eso a su vez se proyecta en los poemas que escribió y en los libros de poemas. Mauricio Kagel habló una vez de óperas liderísticas para referirse a una obra propia y para aludir también a los ciclos de Schubert. Creo que los libros de poemas de Fogwill, todos ellos, cada uno en particular, pero la constelación y la manera en la que giran unos en relación con otros, admiten también ser leídos como una discontinua ópera liderística. La canción. Pensaba mientras escribía esto en ese pasaje de Runa, donde aparece esa idea mitológica de un pueblo inexistente, en el que se dice que los Bullock se burlan de los números porque pretenden contar y no cuentan nada. En cambio, dice Fogwill, cualquier sílaba de la canción puede contar las cosas y al mismo tiempo cuenta una historia.
Lo dicho entonces, para volver a la idea de Hölderlin, la canción como una forma de conocimiento. Es notable, siempre a mí me resultó notable que sus poemas, que son por un lado tan rítmicos, no hayan deparado más piezas musicales. Una vez le pregunté esto al compositor Luis Nahón, que hace no demasiado tiempo terminó un ciclo de canciones con los poemas de Últimos Movimientos, y él me contestó que su gusto por la variación y las formas musicales le hacía generar ciclos que son casi solo ciclos de canciones. Es decir, eran ciclos de canciones que no necesitaban ninguna música que viniera desde afuera. Y esto porque cualquier música que venga desde afuera de los poemas de Fogwill va a ser siempre una redundancia o una reduplicación. Y para terminar y dejar que hable Damián, quería decirles que siempre esa famosa idea de Borges, según la cual solo se entendían los textos de Macedonio, solo entendía los textos de Macedonio quien hubiera escuchado la voz de Macedonio diciéndolos, siempre me pareció una maldad de Borges, porque quería decir que nadie podía entender a Macedonio si no lo había conocido a él. Yo no querría pensar eso mismo de Fogwill, pero sí querría decirles que yo no puedo leer ningún poema de Fogwill sin escuchar esa voz medio de barítono con la que él parece decirlos o cantarlos. Una alegría acá compartir la mesa con amigos de hace mucho tiempo. Yo preparé un trabajo de lectura que intentó ser sobre toda la poesía de Fogwill publicada, salvo los dos primeros libros que merecen un capítulo aparte, que son Las horas de citar y Efecto de realidad, porque él en parte, lo dijo varias veces y de hecho en los últimos libros ni siquiera aparecían las solapas. Pero bueno, salvo esos 2 libros, los otros 4 los estuve leyendo estos días. Y como Fogwill a mí, un día, a la salida de su casa, hace mucho tiempo, mucho tiempo, 15 años hace mucho tiempo, 15, 20 años. Me miró así, porque estábamos hablando de no sé qué cosa, y no sé qué boludez dije yo. Me miró y me dijo, yo te voy a enseñar a leer porque a vos leer te puede llegar a cambiar la vida. Yo no sé si aprendí a leer, pero sí hice cosas y de hecho tengo una vida, o sea, una vida profesional, una vida como editor, vivo de eso, vivo lo que trabajo. Y bueno, y en ese sentido se lo devuelvo. Para ese aprender a leer que él quería que yo hiciese, él me entrenó en la amistad para empezar y después, hay muchas escenas así de que escribía novelas o poemas y me los daba para que les diga algo. Yo nunca, la verdad que nunca le pude decir demasiado, nada. Porque aparte era muy así, lo escribía así, te decime algo ahora, o sea, yo no, nada. Bueno, alguna vez después sí, con el tiempo, cuando lo edité, incluso un par de libros en Interzona, pude comentar algunas cosas con él. Pero la verdad que siempre me quedé con las ganas de charlar un poco. Y bueno, esto es como este texto que escribí, que ahora voy a leer. Es como a ver si aprendí algo. Tiene un título que es un verso de Fogwill que dice: la voz es la materia del poema. Titulé este trabajo con un endecasílabo, un metro caro a la poesía de Fogwill. De hecho, es un verso de Fogwill, y en general caro a la poesía en castellano. Releo la primera frase de este texto y me fijo, o se fijan en mí las palabras endecasílabo, metro, caro, Fogwill, poesía, castellano. Podría decir que pasé sumergido unos días
una vida, en la voz de Fowell, en la poesía que él se preocupó de publicar y en la que pensó hacia el final de su vida como poesía completa. Me refiero a Partes del Todo, Lodado, Canción de Paz y Últimos Movimientos. Esta obra abarca desde 1985 a 2004. Son casi 20 años tratando de pensar un poema o algunos. La serie, que abarca 82 poemas de muy distinta extensión, arranca con versiones sobre el mar, que sugiere o expone, para empezar y para seguir, las semejanzas entre dos palabras, mar y amar. Es un poema largo, en prosa, a menudo escandido con heptasílabos y endecasílabos, coronado con un soneto dedicado a Héctor Temperley. Dedicar un poema para Fowell no era solo un acto de cortesía, era la mejor manera de pensar al receptor de esa dedicatoria, una manera de discutir con él, y la discusión en Fowell era así una forma del homenaje. El mismo mar nos pierde, dice el poema. En un sentido, esa dedicatoria indicaba, como todas las dedicatorias en Fowell tienen la ambición de indicar, de señalar, de nombrar al final de cuentas el valor de una obra, la de Viera en este caso. Y lo hacía desde un poema y no desde un artículo o un ensayo, que también los escribió. Pero el artículo o el ensayo son satelitales en la obra de Fowell. Si pensaba algo que le importaba, lo pensaba primero bajo la forma de la literatura: cuentos, poemas, novelas. Se puede decir que la poesía de Fowell es en primer lugar una larga discusión con sus contemporáneos, al menos con los contemporáneos con los que él le interesaba discutir, que por supuesto también fueron sus hijos, en un ejercicio de la paternidad, como sucede en poemas posteriores que en un rato voy a revisar. Mar y amar, ese sustantivo y ese verbo, serían, hacia el final del texto, después de juegos retóricos en lo que Fowell pone en juego un arsenal de asociaciones, rimas, aliteraciones, una extensión inalcanzable, una intención inalcanzable, una invención inalcanzable. 3 frases, 3 oraciones de 9 sílabas. Otro metro con el que Fowell pensaba seguido en su poesía. Se puede aprender mucho leyendo este poema, memorizándolo. Se puede pensar. Fowell nos hace pensar en una lengua, con una lengua y para una lengua, siempre sospechando de los usos usuales de la lengua, pero siempre confiando en el rumor de las palabras, en el rigor de los metros, en la alegría de las rimas, en la sabiduría que se expresa en las etimologías. La ficción del poema, su composición y su despliegue, nos indica que un soneto lo corona. Como si después de un par de páginas de medida prosa, el poema se desate en un soneto, en una versión. Tal vez valga la pena leerlo. Siempre vale la pena leer un poema de Fowell, y en todo caso vale más que este simulacro crítico que estoy intentando. Pero me guardo para atesorarlo un par de versos. Allí donde ficticia es real y es bella, tras la verdad, la ficción de amarla. Sospecho que cuando Fowell componía este poema empezaba a renegar de o a descartar sus 2 primeros libros de poemas. Así lo sugieren las fechas. Las fechas en los poemas sugieren también una historia, un periodo en el que el poema o el autor piden ser leídos. Así, al no escribir cuentos, que era lo que escribía cuando no se le ocurrían poemas, Fowell abandonaba el relato breve y se empezaba a dedicar a la composición de novelas y poemas, algo que ya había intentado con resultados dispares. Cada vez menos cuentos y más poemas y novelas. Se puede pensar que Cuentos ya había aprendido a escribir y que entonces se dedicó a aprender a escribir poemas y novelas con una intensidad, con una energía tan potente que este ejercicio lo acompañó hasta sus últimos años. En Partes del Todo hay poemas dedicados a Juan José Saer, a Alicia Páez, a Andrés Fowell, a Francisco Fowell, a Vera Fowell, a Ricardo Celarayán. Cada poema es un desafío retórico, temático y mental. Fowell pudo con muchos de sus poemas más allá de lo que había podido con sus cuentos tempranos, género al que volvió ocasionalmente. Siguió o intentó seguir en sus palabras el dictado de una voz, atendió a los textos. La mejor manera de atender a un texto, pensaba, es aferrarse rigurosamente a un metro o dejarse pensar por ese metro, por esos metros. Dejarse pensar, digo,
porque son métodos inspirados en el siglo de oro o en el modernismo de Rubén Darío, ya que también atendió al dodecasílabo y al alejandrino. Esa es una manera intuitiva de pensar la literatura, pero claro que la intuición está acá sostenida por un entrenamiento muy riguroso. Ya no se apoyaron sus textos en un truco que descansa, por ejemplo, en una táctica semántica que consiste en la edición de palabras cargadas con información relativa al género, como en una parte de La larga risa de todos estos años, uno de sus cuentos más logrados, para provocar un final impensado que nos haga pensar en nuestros prejuicios y en general en nuestro carácter de ciudadanos, aún en un gobierno militar, con todas las miserias que eso implica, y sí pasaron a apoyarse en formas más nobles, más viejas y más complejas del arte de la literatura. Se puede decir, con algunos matices, que la narrativa y la obra periodística de Fouil suele ser enfática. La poesía, en cambio, es más interrogativa. Atendió una voz. Por ejemplo, en Sentimiento de sí, un poema de Partes del Todo, se dice: mínima voz, el hueco de una sombra se ahonda y grave crece, como la voz que crece y grave cree su oración a nada. Una estrofa de 7 versos escandidas en periodos de 7, 5 y 3 sílabas, que intenta pensarse, decir una oración a nada. Se intenta pensar desde esa oración a nada. No sé entonces la convicción de una lectura que Fouil tenía a principios de los 80 sobre la trama de intereses políticos, financieros y culturales y la consiguiente complicidad de diferentes actores civiles en la dictadura y su continuación en el gobierno democrático, que como toda convicción es seductora y por lo mismo discutible, sino una mínima voz que se dispone a entonar una oración a nada. No habría una convicción que seguir, sino más bien la intuición, la confianza sustentada finalmente en nada, de que esa oración que se intenta componer, decir, nos puede acercar a algún tipo de convicción, a una idea. A esta altura puedo decir que estoy seguro de que más que las novelas y los cuentos y las celebradas intervenciones periodísticas y los reportajes que concedió y en los que se dedicó a operar periodistas, a Fouil le importaron los poemas, los suyos y los de otros, y discutió con poemas y con poetas. Voces que traen, crecen, creen, sugiere el poema, Sentimiento de sí. ¿Creen qué? No estoy muy seguro, creo que Fouil tampoco. Tal vez, y es medio poco esto que pienso, voces que operan sobre otras voces no más lejanas sino más íntimas, voces que traen o creen en voces que abrigan algún tipo de verdad sobre la cual fundar, si se quiere, una obra, una literatura, una forma de entender un arte, un país. Mejor está dicho en un poema, Ars. No el canto, ni la voz, ni las modulaciones de la voz, ni la música, ni el hombre todavía. Solo eso, el eco de una voz anterior no oída. La verdad, la paternidad, la patria, la memoria, el sueño, el eco de unas voces, la razón, podrían ser la materia de Sentimiento de sí, uno de los 8 poemas largos de Partes del Todo. Más que la materia, son esas nociones a las que el poema finalmente logra arrimarnos, a esa voz difícil de oír o directamente no oída. Partes del Todo es el primer libro de madurez de Fouil. Eso es arriesgado. Fue editado por primera vez en 1990 en Último Reino. Al menos es el primer libro de poemas de madurez. Termina, pero ya en su reedición posterior en Sudamericana, en 1998, con El bosque de pino de las máquinas, donde se cuenta, pero esto es ilusorio, porque contar siempre es ilusorio, un accidente ferroviario y está dedicado a Ricardo Celarayán, ese poeta que es autor de La Gran Salina, un poema que Fouil admiraba mucho, donde se dice que después del almuerzo es otra cosa, así, entre comillas. Como en el poema de Fouil, en que en un fotógrafo ocasional que pasa en su auto por el lugar del accidente y toma fotos con una máquina prestada que no había podido devolver porque, comillas, andaba con la cabeza en otra cosa.
Es, tal vez, a la hora de examinar una obra, uno de los mejores poemas de Fouil, pero no estoy muy seguro. Es esa cosa a la que Fouil, que era materialista y riguroso, vuelve en un poema de últimos movimientos. Piensa en lo que sabe, lo que aprendió, lo que olvidó, lo que aprendió sobre otras cosas, aprendiendo una cosa, el uso de la cosa, espontáneo, aprendido, y la palabra cosa, que nunca aprenderá a eludir. De nuevo, periodos de 5, 7 y 9 sílabas para asediar el uso extendido y banal de una palabra, la palabra cosa, una convención casi, un consenso sobre una palabra que por decir tanto al final no nombra nada y a la que al final de su obra el poeta Fouil parece resignarse. Pero solo parece. En ese libro, que es el último de poemas de Fouil, salvo en el caso de Llamado por los malos poetas, que es un poema de cierta extensión, en general prefirió el poema breve, de entre 5 y 20 versos, lo que de alguna manera era un desafío para él, más proclive al poema largo. En ese libro parece discutir con toda la literatura, con toda la poesía, aunque se centra ocasionalmente o no en la concepción de la poesía de Alberto Girri. Me arriesgaría a decir que Alberto Girri, su figura y su magisterio, involucran gran parte de los momentos más felices de la poesía argentina del siglo XX. Gran poeta él, traductor de poesía anglosajona. Muchos poetas nos parecemos demasiado a Girri o a la idea que Girri tenía de la poesía, a la que Fouil nunca dejó de prestar atención. Alguna vez declaró Fouil que casi toda la poesía argentina era imaginista, o algo así declaró, cito de memoria. Como toda declaración de Fouil, esta es discutible. El título de esta pequeña intervención, La voz es la materia del poema, es mismo una discusión con el Girri de el poema es el motivo del poema. Y él mismo la discutió en su oficio de editor, cuando le prestó atención e hizo prestar atención. Editar es prestar y hacer prestar atención, entre otras cosas, aquella poesía que no tenía en principio una raíz imaginista, por ejemplo Néstor Perlonger. Así matiza algunos preceptos: no componer con la secuencia de un metrónomo, teme las abstracciones, algunas provisiones, que pueden ser indiscutibles en la poesía anglosajona, pero Fouil siempre pensó y escribió en argentino. Comparte esta mesa con un especialista en música y con 3 poetas, no vino Freidenberg, pero bueno, de muy diferentes escuelas y a los que Fouil apreció y con los que discutió. Discutió con Llanera sobre música y literatura, recién habló, con Freidenberg sobre poesía. Freidenberg es uno de los críticos, tal vez junto con Jorge Monteleone, que más se dedicó a la poesía de Fouil. Discutió y le dedicó poemas a Gambarota. Abrazó justamente, paudianamente, libros de Gambarota, regaló sus libros, los difundió y los leyó y los hizo leer. Y le dedicó un largo poema enlodado, esta idea de la dedicatoria, ¿no? El ante de los monstruitos. Y claro, fue una manera de discutir con Gambarota y con una manera de pensar la poesía que por entonces, hace unos 15 años, era novedosa, nueva. Cito. Y los negros abajo, pura ilusión de sábado, venían pensando juntos y haciendo fuerza para empujar los pensamientos a la altura de un sueño ajeno. También Enlodado se dedicó a discutir y a pensar y a poetizar la obra de Silvio Mattoni, un autor como Gambarota que a alguna crítica le resulta esquivo. ¿Qué dice Fouil sobre Mattoni? No dice, discute, pregunta. Basta pulir, cortar, tallar, esculpir, narrar, medir, rimar e intervenir para elevar al mundo lo que se construyó con la materia de los sueños. Y hasta eventualmente le dedicó a la obra de Mattoni, algo raro, un largo artículo, un ensayo en el que lo colocaba o sugería su colocación en el centro de un canon del futuro, junto con Gambarota y Durán. Canción de Paz, otro de los libros, junto con Lodado y Últimos Movimientos, bellamente editado por Paradiso, está escrito entre 2001 y 2002. En Precio de la Memoria, uno de los poemas, fechado en diciembre de 2001,
El poema dice y al decir piensa. Cuánto pasó y parece otro tiempo el pasado, como si hubiese sucedido en otro túnel, ahora que intercambiamos cómputos de cadáveres. Entre 2001 y 2002, Fowl fue rico en poemas, fue millonario. Por supuesto que parece importarle menos la paz concertada que la canción de paz, la canción de paso. Es demasiado el espacio que ocupan estas reflexiones, tal vez algo gratuitas. Gambarota Cais revisó las intervenciones de Fowl como editor. Mattoni me parece que va a examinar su obra. Friedenberg, que no vino, nos dirá mucho de lo mucho que quedó afuera de sus numerosas reseñas o menciones a la poesía de Fowl. Llanero habló de la música. Fowl, a veces me parece, lo pensó todo, incluso lo que no se podía pensar. A veces lo pensó en cuentos, a veces con novelas, pero nunca dejó de pensar en poemas, en metros, en rimas. Y todos acá, en algún momento, tuvimos el privilegio de haber sido pensados por Fowl. Nos queda seguir pensando con su obra. Muchas gracias. Bueno, yo escribí algo sobre un par de poemas de Fowl y antes de conocerlo y después que lo conocí escribí distintas reseñas, algunos ensayos sobre algunos de sus libros, pero siempre pensaba en lo que él iba a pensar de eso, no me dirigía a ningún público en general. Ahora me costó pensar que esto no lo iba a leer y creo que no le hubiera gustado, entonces quizá porque tiene su momento poco riguroso. Se llama Mar, máquinas y modos de morir. Podría decirse que en la totalidad imaginaria que es la literatura para cada uno, las ocasiones de intervenir se dan por partes. Y en esas partes, en la partición genérica del todo, a Fowl le interesaba mucho lo que suele llamarse poesía. Aunque la palabra interés no dice demasiado sobre el grado de atracción que sentía por las palabras enganchadas a un ritmo. En ese ámbito se podía intervenir de muchas maneras, no solo escribiendo nuevos poemas sobre viejos temas o encontrando temas nuevos para los ritmos recurrentes, sino también detectando a nuevos poetas, leyendo y señalándole a la tribu que la lengua seguía viva y se modificaba porque otras voces la entonaban y la retomaban. Al revés que las olas del mar, que de lejos parecen una superficie uniforme, los poemas debían verse más bien dentro del ritmo que enlaza la superficie del idioma, plegándola, con cada cuerpo que llega para seguir su impulso o para resistirse al impulso. Era la historia del amor por la lengua y el conteo y la celebración de la reproducción de los cuerpos. Así, cuando tenía menos de 20 años, leí por primera vez en una revista porteña el poema Versiones sobre el mar, cuya sonoridad y cuya sintaxis me fascinaron. Leíamos en voz alta, con amigos, como le hubiese gustado a Fowl, a quien entonces no pensaba que conocería en persona. La escritura reclamaba nuestras voces. Pero aquella forma sufriría lo que su título anunciaba. Era una versión más. Fowl nunca ha dejado de corregir sus versiones. El mar parecía el mismo, pero el poema obedecía a una mano y a una audición de ritmos. El poema no se resignaba a ser solo un texto, una cosa en el mundo de las cosas. Mantener viva la voz que escribe, sostener esa gratuidad de lo que se da porque sí, lo que se escucha venir, eran los objetivos secretos de aquella celebración marina. Dije que lo leí sin conocerlo, pero creí reconocerlo cuando hablamos 10 años después, tal como podía escuchar la misma voz de las versiones en la escansión audaz de sus famosos cuentos. Un narrador lírico, como todos los que vale la pena leer 2 veces, pero también un poeta narrativo, investigativo, que le ofrecía al pensamiento materiales concretos más allá de imágenes y frases. De alguna manera, ese poema era un plan, un esbozo pensado y dictado, la promesa de felicidad de la poesía que no condescendía a ser un simple hecho consumado. El mar de Fowl no se detenía en una imagen o un paisaje, no se describía,
sino que quería seguir moviéndose, seguir haciéndose. Y empezaba: el mismo mar nos pierde, nos encuentra y nos pierde. Tema de las olas, se arman, desobedecen, las crea el viento, su amor, y se derrumban para volver a armarse con restos de olas anteriores, idénticas. ¿Será una alegoría del idioma del mar, movido, traído a la vida por el viento, o sea, una voz? Y entonces, ¿qué puede unir el amor, su pasaje y su oleaje? O bien, ¿con qué se encuentra la voz del poema en el mar? O incluso, ¿cómo se pierde la voz del mar a merced de la reiteración de las olas del lenguaje? Las preguntas traen el poema al presente, y en otro lado, más allá del papel que se aligera entre mis dedos hasta perderse, vuelve la voz, la auténtica autoridad de alguien que escuchó y vio de la manera más propia posible este cúmulo de cosas en común que llamamos mundo. Saber decir ese velo, atravesar el papel para que yo pueda, aquí y ahora, volver a escuchar su voz, es su felicidad. Mundo, entonces, la amarga superficie que nos refleja y nos revela, plegándose sobre sí, sobre nos. Y el mundo vuelve a surgir, quizás del mismo mar del idioma, palabras que hacen cosas, que construyen ciudades, estatuas, la gloria póstuma de los nombres propios. ¿Será también una burla que la brisa del mar le hace al oleaje? Frente al mar, la tribu urbana, que habla del mar, que celebra los nombres propios, pero en ese asedio, en el cuestionamiento incesante de la ciudad, en el festejo inagotable de los actos gratuitos que no ansían la gloria, retorna sobre sí y sobre mí, sobre todos nosotros, la voz escrita que nadie podrá volver a escribir. Aunque no es un recuerdo, es una audición posible para cualquiera y que está grabada, marcada en el ritmo de las frases, como excavada con una navaja suiza en la madera dulce de todo lo que decimos. ¿La ciudad acaso cree que vive a espaldas del mar, con sus construcciones y sus proyectos en apariencia ilimitados? Pero las olas dicen que toda materia vuelve a la materia, al sinsentido, al estallido gratuito. Fogwill dice: a geografías urbanas, pieles de bronce, sonar del bronce de las pasiones chicas y por la gloria. Fraternidad urbana, humana o mera imitación de un mar igualitario y dependiente. El mar semeja, el mar conduce, el mar identifica, el mar es un estado de la materia. No dejamos de estar en el mismo lugar, sin la ilusión del movimiento y de las olas, entre las estatuas que no hablan, cuerpos metalizados y el anhelo de una fraternidad posible. Sin embargo, hacer un poema es una contradicción del estatismo. Es como si esa escucha de la voz inútil, la escritura de una especie de canto, luchara sin esperanza contra el destino de la materia, que es el destino del cuerpo que está escribiendo y el destino de todos: gastarse, disolverse. Pero antes, en el auge, en la ola que se levanta y en su espuma reacia a la extinción, es decir, en el simple poema, se eleva eso que se resiste a desaparecer del todo. Y esa revulsión en el lenguaje podrá atacar, casi imperceptiblemente, al mismo tiempo las estatuas y construcciones y los deseos vanos de fraternidad. Aun cuando al final todo aquel que gaste su tiempo en poner ritmos, en sacar bronces, en excavar las palabras de la tribu, habrá de encontrar a un hermano que le habla y lo alienta con la voz del poema. Fogwill me dice: el mar crece con la acumulación de poemas de mar. Y yo pienso que la lengua encuentra sus momentos de felicidad, que son la apertura o el pliegue en la superficie material del mundo, cada vez que la franqueza se vuelve una jerga común, cuando la promesa de felicidad triunfa sobre el juicio de lo que solo se considera bien hecho. Sin el poema, el mar es el naufragio de las cosas que vuelven a no querer decir nada. Y el mar sin textos sería la espuma de un instante. ¿Cómo ver que no se trata de un material, que las palabras no son un material, ni un instrumento para pensar, ni una sonoridad repetitiva, si no se escuchan y se escriben poemas?
el cuerpo, la mirada, algo presente que se abre paso en las palabras, pero que no está en las sílabas contadas ni en las imágenes descriptas, que no está en la generalidad abstracta de las referencias. ¿De dónde sale? ¿Cómo aparece? El cuerpo escribe para no ser escrito, pero cuando ya no está, cuando se escribió, ¿qué presencia o qué impulso siguen ahí diciendo que no era pura espuma, que la mirada se fijó, que un tono se alzó por encima de la superficie monótona? Es el tono directo que persiste, que varía porque todo se complejiza, porque la simetría es una ilusión y el orden de las cosas una imposición. Me dice, nos dice, mirá, el mar, ¿no era el reflejo de aquel sol entrevisto mientras las olas reventaban contra tu cuerpo atónito, tras los cristales de la espuma, bajo su manto azul verdoso que se tornaba espuma, ex agua, tu exigua escritura? ¿Verías esa mirada azul o verde, esa mirada falsa bajo el disfraz verdadero de las espumas? Escribir hace burbujas en el aire de la mente, pone a mirar lo falso en la verdadera materia de las palabras. Entonces, el nombre, la firma se aligeran, batidos, revueltos. Su falsa superficie deja ver una trama, agujeros, la presencia de alguien acribillada de nada, pero justamente por eso fijada, observable. Los colores que apreció son por un instante nuestros colores. Respiramos el aire que vuelve con el poema. Tarareamos unos versos de huida, una invitación al viaje en una lengua extranjera, con un registro de barítono que celebra el mar y lo niega, que derrocha palabras y no les confía todo a ellas. El mar invita además a dejarlo todo, a partir. Su brisa sopla canciones de marineros que festejan el vacío del lenguaje. Se admira la voz por esa huida del sentido, ante el espectáculo de la costa que se va hundiendo en la inconsistencia, se va empequeñeciendo. Patrias perdidas en lo oceánico, en el océano del sentido. Vayámonos, perdámonos así en este océano donde no hay mar ni nada, ni voz, ni mar, ni oleadas en tu cuerpo, ni ecos de vagas olas, ni obras que registraron navegaciones interiores, ni vientos que suplieron una apariencia de plenitud. Escuchemos, hombre, marino, late tu corazón. No hay obras que registren lo que intensamente impulsa al que escribe, y lo que escribió será presa de las ambivalencias, de los malentendidos, sin la voz franca que corrija el rumbo, sin su viento. Un filósofo comenta desde su orilla que de vez en cuando la marea alta del deseo vuelve a destruir todos aquellos pequeños círculos dentro de los que intentaba retener a los hablantes la voluntad de hacer obras, la búsqueda de formas. Pero en el océano de lo dicho y lo escrito todavía podemos escuchar una voz, imaginarla, su violencia musical que rompe con el relato que parecía armarse. ¿Qué le añade ese ritmo no representativo a las palabras, a sus imágenes? Fogwill suma para llegar al punto cero, a una presencia que no sea cuerpo, ni voz, ni obras. Una extensión inalcanzable, una invención inalcanzable, una intención inalcanzable. El hombre flota sobre sí mismo, flota sobre sí, flota sobre sí. Entre el cero y el uno mismo. Se afirma o se justifica la existencia del mundo. En otro gran poema, el mundo está hecho de máquinas que mueren más rápido que los hombres que las fabrican. Hay hablantes que quisieran ver la decompostura inexorable de sus máquinas para no mirar el bosque más antiguo, todo lo que estaba antes y seguirá estando después de cada máquina y cada cuerpo que se gastan. Pero la voz les canta, como en un futurismo nostálgico, a esas máquinas en proceso de descomposición. Máquinas superadas, despojos solitarios que en lo obsoleto, su modo de morir, recuperan las marcas de su nacimiento. La infancia de las máquinas vuelve a ellas en su abandono, en el desuso, como las palabras que no sirven vuelven a la poesía, se hacen pura medida. La asimetría vuelve a ganar la apariencia de las máquinas, la penúltima sílaba de un verso impar
pareciera un pie levantado que se prepara a dar un salto para caer en el renglón siguiente. Máquinas de 11 sílabas medidas, falsa arbitrariedad en la medida de las formas. La decisión de calcular la voz se pierde en el imperio de una arbitrariedad anterior, la música antes del tema. En esas medidas, conscientes o encontradas, prosigue el latido del idioma, y sobre ese pulso flota el que creyó que fabricaba las máquinas. Son ajustes nada más, en máquinas de procesar eternamente variaciones ínfimas, en cuerpos que persiguen sin descanso variaciones íntimas. Si el cuerpo fuera una simetría, podría ser igualmente maquínico, y no morir, sino más bien ir cayendo en la obsolescencia. El cuerpo deseado también sería una máquina, la cadera desnuda un estímulo para la excitación automática del que escribe, imagina, quiere. No podrá dejar de estar presente en el registro de palabras que ansiaron darse como pulso vivo, como voz, tono y reflexión sobre los sentidos, que a su vez esconden todo eso bajo el manto de la generalidad. En el bosque de pinos, cuando callan las máquinas, no se pretende alcanzar la palabra que designará una imagen al precio de hacerla desaparecer, sino esbozar el paso de baile del lenguaje, y que la silueta o la ilusión de la imagen se diseñe en el aire, para otros, para uno mismo que solo puede imaginar ser otro. Lo nombrado se desvanece a medias, pero cada palabra, además de señalar un concepto o un referente, suena, vibra, cuenta. Somos un ruido que desaparece, dice un endecasílabo de Foucault en otro libro, más reciente. Pero sentimos en el recuerdo del sonido, en el ritmo escuchado, que hubo una presencia, que la vida terrestre, los hijos, los libros, la música, los cuerpos, las cosas que se fueron escribiendo, pertenecieron a esa parte arbitraria, divina, de las palabras liberadas de su concepto. Entonces se elevan, voces que marcan pasos como de baile, aliento que se recupera, aunque sean los últimos movimientos, siguen la felicidad asimétrica de lo que no pueden hacer las máquinas, celebran otro modo de morir. Se ven las 7 siempre gravitando hacia esas 11 sílabas que eleven el aliento que el paso va marcando con su vacilación. Pero no se trata de dejar de pisar el suelo. Mientras se puede hablar y escribir, estamos acá. Vivimos aquí, dice un poema que comienza, aunque también empieza a despedirse. Nosotros vivíamos aquí, los vivos. Sin embargo, los días del aquí, ahora, ya se van, se guardan en el blanco de los libros callados. Son nuestros días permaneciendo, escribió él, y llevan todo, y voy ya con ellos. Así con ellos voy, yo, en el día. ¿Quiere decir esto que su voz está allí, en sus libros? Pero la desgracia consiste en que ya no está acá, salvo como efigie, huella, ausencia. El día se acabó, llegó la noche. Un día dije que la poesía era una conversación con los muertos, pero no lo creía y no lo quería, y ahora no lo quiero. Sueño a veces que nos reencarnamos y tenemos de nuevo distintas edades, los dos, y nos sorprende una tarde hablando de poetas buenos y poetas malos, de gente que hace cosas porque sí, de nosotros mismos que perdemos el tiempo alegremente, hasta que elogio algo un tanto indefendible y me despierta su amonestación jovial, cómica. Ya estás diciendo boludeces, Matoni. Le dediqué mi último librito, a solas, en la noche de escribir tratando de pensar lo imposible, porque su ausencia real parece una mentira, y tal vez la poesía pueda hacer cosas con palabras, pueda charlar con un vacío, un nombre, un puñado de recuerdos que se prenden, se apagan, se vuelven a prender, cada vez que una infinita generosidad me dice que tengo que ser un poco mejor, seguir diciendo la verdad hasta el final. Dedicatoria. ¿A quién le doy este librito nuevo, recién tipeado en la computadora? A vos, Quique, te gustaba pensar que mis caprichos valían la pena, ya entonces, cuando nos vimos en Córdoba,
y te llevaste los versos dramáticos y aún se esperaban las novelas tuyas para cerrar un siglo. Aunque es inútil ahora dirigirte un documento a una casilla que no abre más nadie desde que empezaste a escribir tu nombre en la lista de muertos. Está en blanco el mensaje, no habla pero lee, como el librito que escribí en silencio, como el que anda solo y se imagina un bosque o un sendero repetido, donde habrá que apurarse antes que llegue la noche y caigan las palabras densas y ya el papel no pueda soportarlas. No, sí. No, para mí sí era un encanto, o sea, era una persona apasionante, absolutamente, o sea. Pero lo digo de corazón, o sea, yo me callé, pero porque soy la hija. Pero esperá que ustedes pongan un poco más de... No, nada, qué sé yo, o sea, no, cuando agarraba los poemas míos no quedaba nada y yo no me quedaba callado, o sea, no. Era un desastre, o sea, era de terror. Aprendías a hablar, aprendías a pensar, aprendías a leer todo el tiempo. Pero todo el tiempo era violento, todo el tiempo era... pero nunca dejaba de ser amoroso, o sea, no. O sea, pues la imagen, esta cosa de Fowl, así que sé yo, nada, que está por ahí. No sé, yo no tengo tan así, nunca dejó de ser muy amoroso, muy tierno, muy buena persona, o sea, no sé, me prestaba plata, o sea, no puedo hablar de él, o sea, me prestaba plata, me daba de comer, o sea, no tenía un mango y él cobraba, no sé, tenía hijos, chicos, vos sabés, y me daba guita a mí, que es un boludo que escribía poemas y no laburaba, o sea, ¿qué voy a decir? Yo sé que a todos los admiraba realmente, o sea, a Martina, a Silvia, a Damián, o sea, realmente, pero era un tipo que tenía una parte lapidaria tan pesada como su amor, por eso uno no lo condena, pero también hay que hablar de esa parte, porque es parte de su obra. Pero era como una forma directa de decir las cosas, digamos, o te decía que se quería coger a tu mujer cada vez que la veía, digamos, esas cosas, pero era como afectuoso, digamos. Sí, bueno, eso es así, digamos, si yo hubiera empezado con las anécdotas eran todas en ese tono, pero digamos, había como una superficie también, podríamos decir, como más agresiva y después para los poetas había como una paternidad, digamos así, como un intento de, digamos, si te decía que no le gustaba el poema o te insultaba o te decía que decías pavada, era porque pensaba que podías mejorar, digamos, en ese camino, que podías hacer un mejor poema. O quizá porque estaba, digamos, también era como una forma de trato, digamos, ¿no? O sea, yo nunca le dije Quique tampoco, siempre, y no nos decíamos, los mails eran todos así como violentos, ¿viste? Hablábamos como en romano, salve Fowl, le decía yo, y acá desde el frente, cordobés, te mando. Pero siempre, digamos, había otras cosas, se interesaba mucho por los hijos que uno tenía, digamos, eso era como también muy relevante, digamos, para él, ¿no? Que los poetas se reproduzcan era como algo que él, cada vez que ocurría, te lo festejaba mucho. Yo me acuerdo una vez publiqué un poema larguísimo, de 2 páginas en Diario de Poesía, que era una revista muy importante, sigue siéndola, que le puse mucha pila al poema y nada, me sigue gustando. Y se lo dediqué, puse a mi papá. Y él lo leyó y me dijo, muy buena dedicatoria. Bueno, tenía esas cosas, qué sé yo. Cuando alguien hablaba de Quique, hablaba de una persona que no era la que yo conocía. Y probablemente pertenecía a una época de Fowl que yo no conocí, y tal vez haya sido la época a la que vos te referís también, que era una época mucho más difícil. El trato que yo tuve con él es un poco el trato del que hablaban Damián y Silvio, un trato en el que nada, era muy cariñoso, muy cuidadoso, muy atento al menor problema de salud, al menor problema económico, a la menor cosa. Estaba muy atento. Entonces, qué sé yo entiendo lo que decís, pero creo que hay varios Fowl y tal vez todos conocimos uno distinto. Es interesante, porque él tenía una parte muy humana que también lo diferenciaba, pero tiene que aparecer todo eso, porque si no siento que todos hablan de una obra que mucha gente que está acá seguro conoce.
En todo caso, yo no me sentía, digamos, como podían sentirse otros, amenazados o que Foucault fuera una amenaza. Por el contrario, yo me sentía cuidado por él. Estaba enchufado todo el día en la literatura. Era eso. Es decir, no podía parar de ver literatura. Es decir, lo llamabas por teléfono o te llamaba él a cualquier hora, a las 2 de la mañana, y te preguntaba qué estás escribiendo, o te encontraba por la calle y te decía, no, porque aquel boludo escribió no sé qué cosa, o qué está tomando, qué marca está tomando Mengano de tal, porque la novia le chupa la pija y ahora está escribiendo mal. Todo estaba, era pura literatura. O sea, el que yo conocí, que es desde los 90 hasta... yo creo que yo tengo la teoría de que, bueno, él tuvo mucha guita, fue en su momento, qué sé yo, y yo lo conocí pobre ya. Y se empobreció por la literatura, ¿entendés? Es decir, eso, y estaba todo el tiempo enchufadísimo, no podía no hablar de literatura, de poesía, de recomendar autores, obviamente de hablar mal de otros, pero también en ese hablar mal de otros había una cosa de descubrir, que también estaba bueno. Era un ejercicio, para mí, un ejercicio vital que me formó, es decir, completamente, nunca, yo no fui a la facultad, fue mi universidad, conocerlo, ser amigo de él, compartir todo con él. Entonces, la figura así, foucaultiana, así, qué sé yo, existe, está bueno, le sirvió mucho para construirse una imagen de autor, pero bueno, no sé, yo lo experimenté por ahí no tan de esa manera, y además yo me divertía muchísimo, es decir, yo la pasaba muy bien, o sea, tomando mate con él, digo tomando mate porque ya no, cuando yo lo conocí casi no se drogaba también, o sea, esa parte no la conocí tanto. Hablando de política, hablando de libros, leyendo sus novelas, que leí varias así antes cuando la empezaba a escribir, como En otro orden de cosas, o Vivir afuera, Urbana, todas esas novelas fueron como un taller literario conmigo, o sea, porque él escribía un capítulo y me la pasaba y todo el tiempo me interpelaba para que le diga algo que pensara a partir de ese capítulo, o que le sirviera a él, o que estuviera pensando, o sea, que algo estuviera mal, y a mí me parecía como difícil encontrar eso, pero bueno, aprendí ahí un poco a leer, qué sé yo. Yo performer no soy, digamos. O sea, yo por lo general no participo, o si me invitan a veces voy, a veces no voy, y esto es lo que soy. Y esto es lo que veía Foucault. No sé a los demás, pero la espectacularidad en la palabra pública no es algo que me caracteriza. Nunca me va a caracterizar. Pero yo vengo a hablar y vengo a hablar 10 minutos y vengo a decir eso. Está todo bien, pero digo... Personas con las que tuvo realmente una relación totalmente distinta, digamos, y todos fueron como muy amorosos. Nada, el espíritu también de él me parece que también es esta cosa de escribir mejor también, ¿eh? O sea, yo rescato eso, ¿no? De pensar, de aprender a pensar, de escribir todo el tiempo mejor. Ese es el Foucault que yo rescato. Ese es mi Foucault. O sea, yo banco eso. O sea, todo el tiempo escribir mejor, para pensar mejor, para, no sé si ser mejores, para pensar mejor la política, el mundo, el amor, todo. Conmigo siempre fue un tipo, digamos, de una generosidad absoluta en todo sentido. Y todo esto así de las pequeñas chicanas o chistes, etcétera, que podía hacer sobre tus libros, siempre iban desde un principio básico, que era que a él le interesaba lo que vos hacías porque ya te había incorporado a su sistema, digamos, ¿no? En el caso de los poetas, nosotros éramos como los que él quería, digamos, ¿no? Éramos como unos pollitos que tenía ahí, no quería que nos pasara nada, queríamos que escribiéramos más. Digamos, no se veía, o se veía que lo otro era como un chiste que les hacía a los demás. O hablar mal de otros, digamos, ¿no? A veces sí, podía agarrar y juntarse con nosotros y mostrar poemas de otros, pero... También había una posición, o sea, tomada. O sea, en todo tenía la posibilidad de dar tu libro, o sea, a mí venía con un libro de Silvio, con esto, otro, pero también cuando tenía una obsesión con alguien, podía ser
armar discusiones de la poesía al punto tal de enojarse hasta el punto de sacar y retirar los libros de circulación. Voy a leer un fragmento de un poema muy citado hoy acá, un largo poema titulado En el bosque de pinos de las máquinas, un título que sin duda hace referencia al cuaderno del bosque de pinos de Francis Ponge, que a Quique le gustaba mucho. Máquinas vastas, máquinas fastuosas, máquinas enamoradas de su trivial reiteración, máquinas superadas, despojos solitarios que en lo obsoleto, su modo de morir, recuperan las marcas de su nacimiento, la voluntad de sus agentes, la voluntad de los que crean dispositivos a semejanza de las imágenes de su pasión, la voluntad de quienes los operan aguardando un destino mejor, la voluntad de servir sirviéndose cada cual a su turno del azar ordenado y el cálculo, la voluntad de la monotonía y de las sucesivas y de las sucesiones del azar y el cambio. Hay máquinas pulidas que reflejan la luz deliberadamente para evocar esa iluminación que no deben referir sus manuales. Máquinas empecinadas, opacadas, fresadas, empavonadas, tibias, pavas, apabullantes. Máquinas relegadas a contener la ebullición o a detener el mundo en el instante en que incandesce la materia. Máquinas mudas que callan o que encalladas en los baldíos que rodeaba el zanjón parecen a punto de gritar, fósiles demasiado recientes. Máquinas irisadas, máquinas de contar y máquinas que cuentan con tu pasión o que descuentan el tiempo remanente de un juego. Máquinas de 11 sílabas medidas, falsa arbitrariedad de la medida de las formas. Máquinas indecisas que nunca se detienen. Máquinas divididas que se montan en aniversarios y catástrofes y devuelven por unos días a la memoria el viejo tema de la verdad. Catequistas, instructores de vuelo, profesores de filosofía, partes del todo remuneradas para atenuar el miedo. Poetas y tantas otras máquinas multiplicadas por los efectos de su mismo operar. Maquinitas sumadas a un inventario de reserva del edificio, de la fábrica, del casco de la estancia, de la sociedad anónima que administra el taller. Máquinas de porquería, de precios irrisorios y diseño imperfecto, que circulan por la cadena invisible del comercio y funcionan solo para provocar más intercambio aún, y son un complemento, un comentario agregado al mundo que bien pudo no estar o ser otro y que siempre puede sustituirse por otro sin que nadie lo advierta. Inalcanzable e incansable máquina humeante humana. Solo ella, por ser ella, revela lo peor, su entidad acotada y la finalidad incomprensible, las metas invisibles, la consigna inaudible y borrada de sus orígenes. Siempre lo peor de estas máquinas fue su ser acotado y ahora lo mejor y lo mayor de su destino es la inteligibilidad tramposa del poema y la de tantas otras máquinas que hacen pensar en máquinas, figurando un mundo que vibraría ensamblado, agrupan el terror a lo ausente, el temor a lo imprevisto y súbito, y el temblor ante todo lo que pueda excluir un destino común, concertado y fácil. Fa. Ella sí es una máquina, imaginada, máquina de repetir unos espejos que la componen como materia en el espacio. Los maquinistas en los trenes miden sus penes con cintas métricas de acero ultraflexible. Otra aleación de materiales que, como a ellos mismos, nadie previó y solo por estar allí parece ahora inevitable, natural. Mientras los paralelos rieles quedando atrás a un mismo tiempo permanecen debajo y ceden a la presión de las ruedas acantonadas, ellos se inclinan sobre el tablero y vuelven a medirse y cotejan parámetros y magnitudes en su rito de sumisión a las pasiones de la curiosidad y de la utilidad del número. El maquinista,
ha oído antes y piensa ahora que todo ínfimo cuerpo crece con la velocidad. Coteja la presión del vapor en las turbinas, el toque de los émbolos y la puntualidad de los servicios de carga y pasajeros. Semidesnudo, por un instante es Dios y es máquina y obrero, y hasta puede llegar a ser un capitán o un mártir, sin perder su condición de maquinista, testigo, padre, vecino, cliente, ni olvidar las imágenes de acero que tallaron en su alma noches y atardeceres de exposición a los reclamos de la publicidad. A veces, al librarse del guante de amianto y malla de acero que prescribe el convenio, descubre que durante más de la mitad del turno permaneció envolviendo esa mano demasiado humana, imperfecta y frágil en contraste con las tuberías de bronce, las bielas de titanio de la turbina y los bujes de diamante de los indicadores de precisión. Entonces se figura, enfrentado a un enigma, una contradicción o quizá una paradoja. Ya es tarde y no viene a su mente la palabra que mejor calificaría la visión de su mano contradiciendo el mundo. Por eso deja que el enigma y su figura floten allí, indecisos, y que vuelvan a representarse o que terminen disipándose como todas las cosas mentales. Sabe que encontrará algo suyo en la curva inminente y que antes o después, da igual, la señal de vía libre anticipando la próxima estación lo volverá a las rutinas de su oficio. Él también es uno entre los tantos únicos que esperan, y mira su mano y dice espero, y se pregunta, si la mano es mía y el brazo es mío, y este hombro, el pecho, el torso, el otro brazo, tal como mis dos piernas y la cabeza, y el lugar que estas partes ocupan en mi camino también son míos, entonces, ¿quién seré? ¿También yo seré mío? Y si soy mío, ¿qué es esto mío que me tiene? ¿Qué es este mí que me hace suyo?